buenas tardes, maestro Víctor Juárez Peralta, bienvenido. Su servidor, el licenciado Ricardo Rivera Barquín, coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Estatal. Asimismo, me acompañan los integrantes de la comisión y pues bueno, le queremos dar la más cordial bienvenida y agradecerle su participación primero que nada en este proceso. Habla del compromiso que usted tiene como hidalguense, pues por tener un estado transparente, un estado en donde no haya corrupción y cómo lo manifiesta, pues participando. Es como nosotros entendemos que podemos lograr el cambio, no nada más señalando o quejándonos diciendo que hay corrupción, pues si también nosotros no hacemos nada, ¿no? Entonces, primero que nada felicitarlo porque habla de ese compromiso y bueno, de esa visión que compartimos con usted, ¿no? Y pues bueno, le quiero comunicar cómo va a ser la mecánica. Usted va a tener hasta 15 minutos para transmitirnos de forma oral a los miembros de esta comisión y a la sociedad en general. Y queremos que nos comente su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, expectativas que tenga de corto plazo y necesidades de largo plazo para su funcionamiento. Asimismo, que nos pueda dar una exposición de las razones que lo hacen un aspirante idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado como lo es un CPC. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité de Participación Ciudadana y por último su papel en la promoción de vínculos con la sociedad hidalguense. Una vez que usted nos haga favor de exponer, pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas, en donde si así lo consideran los integrantes le estaremos haciendo una pregunta y usted tendrá hasta 3 minutos para contestar. Le damos pues, la más cordial bienvenida. Le voy a ceder la palabra. Del lado izquierdo va a tener un monitor en donde usted puede ir checando los tiempos para cumplir con los mismos. Y pues le cedo la palabra, le deseo el mayor de los éxitos y nuevamente bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos, honorable comisión de selección. Felicitarlos porque al igual que yo son ciudadanos que están comprometidos y que quieren contribuir para que estos hechos de corrupción que ahorita compartiendo algunas cifras de algunos principales indicadores podamos mitigar este problema, o dicho de otra forma, por los que hablan de administración y de control interno, administremos el riesgo, es decir, impidamos que esos elementos que impiden el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales se presenten en nuestros gobiernos, pero no solo eso, también este trabajo requiere de la participación de todos los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, organizada y no organizada. Agradecer la oportunidad que me permiten de expresar las razones por las cuales quisiera o quiero participar en el Comité de Participación Ciudadana. Me presento con ustedes, soy Víctor Juárez Peralta, soy licenciado en Economía, soy maestro en Gobierno y Gestión Local, soy académico por asignatura en diversas instituciones de educación media superior y superior. Soy integrante de la sociedad civil organizada, específicamente del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Mi intención de participar surge a raíz de la revisión de algunos indicadores que revelan el grado y la dimensión de la corrupción que tenemos en nuestra sociedad. El primero tiene que ver con la tasa de prevalencia de la corrupción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y específicamente de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, cuyos resultados fueron publicados en el 2018. Hay un dato que me llama muchísimo la atención.
que dice que de cada ciudadano que tuvo contacto con un servidor público, por cada 100,000 habitantes, 14,000 presentaron hechos de corrupción. 14,000, más de 14,000 a nivel nacional. Pero eso no es lo alarmante. Lo alarmante es que de 2013 a 2017 esa cifra se incrementó en más de 2,000 casos. Es decir, a pesar de ciertos esfuerzos que la sociedad, que los gobiernos han intentado establecer, el problema de la corrupción se va incrementando. Otro indicador que me llama la atención es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Ese es muy relevante porque es cómo nos ven los demás países, como México. Y ahí nos dice que México, de 2017 a 2018, retrocedió 3 lugares. Es decir, de ocupar el lugar 135 de 180 países, ahora ocupa el lugar 138. Es decir, retrocedimos en el avance y en el combate a la corrupción. Pero bueno, estos índices nos dejan una tarea muy importante, y es que todos debemos participar en el combate a la corrupción. ¿Cómo está el estado de Hidalgo? Con el mismo índice, dice que en Hidalgo el número de víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes para 2017 se colocó en 13,095, por debajo de la media nacional, sí, claro, pero todavía sigue siendo relevante el indicador. Es mucho lo que tenemos que hacer. Hay un indicador que me llamó mucho la atención, y es uno que tiene la propia Coparmex, que es MX sin corrupción. Al verlo me llamó mucho la atención porque más adelante les comentaré una experiencia profesional que he tenido con respecto a este indicador. Y dice que de las empresas que solicitaron un trámite gubernamental, el 24.1% reporta que tuvo un acto de corrupción cuando solicitó su trámite. Y luego, esto muestra claramente la dimensión del problema de la corrupción, sin considerar, que desde mi punto de vista también es algo que debe considerarse, la ineficacia gubernativa, ¿no? Esto es únicamente en el caso de soborno, ¿no? Siempre hablamos de la corrupción y mencionamos combatir la corrupción, mitigar la corrupción, administrar la corrupción. A veces nos tenemos que preguntar por qué queremos hacer eso, cuáles son los efectos que generan altos grados de corrupción. Durante un trabajo de investigación desarrollamos un análisis causal. ¿Qué significa esto? Establecimos cuáles eran las posibles causas de la corrupción y cuáles eran los efectos de la corrupción. En este análisis causal, de los principales efectos es que el primero, y en el caso gubernativo, menoscaba la calidad de los servicios gubernamentales, es decir, reduce la calidad de los servicios que se prestan. Por otro lado, también la confianza que tienen los ciudadanos hacia sus gobiernos. La confianza que hoy tienen, o la percepción que hoy tienen los ciudadanos con respecto a sus gobiernos, impide incluso que algunas políticas públicas puedan implementarse de forma adecuada, porque la gente no confía en sus gobiernos, porque la gente piensa que su gobierno es corrupto. Otro, reduce la competitividad de las empresas. Si hay actos de corrupción, por supuesto que desincentiva la inversión. Las empresas no quieren invertir. Aparte del trámite, de los largos periodos, del excesivo número de trámites, tengo que pagar una corrupción. Entonces invierto en otro lado y entonces reduce la inversión. Al reducir la inversión, ¿qué pasa con el empleo? Por efecto multiplicador, el empleo cae. Y entonces el objetivo grande que tienen todos los territorios y los gobiernos, que es generar desarrollo económico, ya ni siquiera crecimiento, desarrollo económico, no se puede lograr. ¿Qué es el desarrollo económico? Pues crecimiento económico más el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, incrementar la producción de bienes y servicios a partir de la inversión, y entonces que ese crecimiento económico se vea reflejado en que los ciudadanos vivan mejor. Entonces, hasta allá llega la corrupción. Si desincentiva la inversión y por efecto multiplicador no hay empleo y no hay crecimiento económico. Esos son los efectos. ¿Cuáles son las respuestas que se le ha dado al problema de la corrupción? Yo recuerdo una, y de la cual me tocó ser parte o estar inmerso en ese proceso, y fue la transparencia. La publicación de la primera ley de transparencia en el 2016, que prácticamente en el 2017 es cuando se empieza a instrumentar. En ese momento fungía como Contralor Municipal de uno de los municipios que tiene una explosión demográfica
de las más grandes de América Latina, que es Mineral de la Reforma. Y se creó la primera, fuimos partícipes de la creación de la primera, o el antecedente de la plataforma de transparencia. Se llamó Sistema Infomex, así lo recuerdo. Ese sistema Infomex era un sistema informático que permitía instrumentar la ley de transparencia y acceso a la información. Es decir, bueno, que los ciudadanos soliciten información y evalúan a sus gobiernos. Ese fue el primer intento. Sin embargo, después el rol de mi actividad profesional cambia y ahora se va a la parte económica. Por eso el indicador de Coparmex que retomo. Se va a la parte económica y hay una de las quejas más importantes que teníamos de los empresarios y de los ciudadanos que querían aperturar una empresa. Era, en primer lugar, que los tiempos de respuesta de los trámites eran muy largos. Que tenían que sacar muchos trámites administrativos. Les pongo el ejemplo de Mineral de la Reforma porque hay un trabajo de investigación que he realizado sobre eso. En Mineral de la Reforma se tenían, para aperturar una empresa, se tenía que, si era local nuevo, se tenía que sacar licencia de construcción, dictamen de protección civil, uso de suelo, registro comercial y licencia de funcionamiento. ¿Y qué creen? En todos los trámites los requisitos eran completamente los mismos. Es decir, los procesos estaban completamente fragmentados. Y entonces, si los procesos son largos, si los costos son elevados, son focos propicios para la corrupción, ¿no? Entonces, en ese momento, decidimos buscar alguna estrategia que permitiera, partiendo de una premisa importante que teníamos en ese momento, era que si nosotros reducíamos el contacto que tenía el ciudadano con el servidor público, entonces reducíamos los focos de corrupción. Y entonces empezamos a revisar una serie de elementos, de mejores prácticas que pudieran hacer o facilitar la apertura de negocios. Y llegamos a un elemento que ya traía la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que eran los sistemas de apertura rápida de empresas. Que era un esquema que en 48 horas la pequeña o mediana empresa, es decir, de no mayor de 120 metros cuadrados, podría aperturar su negocio. El problema es que había un catálogo y el problema también es que aún con ese esquema de ventanilla única, seguías dependiendo la gestión de las unidades administrativas. Entonces tú les decías al ciudadano, te vamos a dar el trámite en 48 horas, pero resulta que no cumplía, ¿no? Bueno, ese fue un esquema. Otro esquema que he trabajado es cómo hacer que esos trámites sean eficientes. Hay un trabajo de investigación sobre la simplificación administrativa. A veces queremos trasladar esquemas más sofisticados cuando no hemos avanzado en algunos básicos. Bueno, esa es una parte de la experiencia que tengo en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Pero por temas de tiempo quisiera avanzar hacia donde creo que son los retos del sistema estatal anticorrupción. Hoy tenemos prácticamente la normatividad concluida por todo lo que conocemos en los medios de comunicación. Tenemos a los comités instalados, comité coordinador, comité de participación ciudadana, incluso hoy ya sería el tercer proceso de selección. Digamos que en esa parte estamos, el sistema ha avanzado correctamente. ¿Cuáles son los dos retos que creo fundamentales hacia donde se tiene que enfocar? Primero es la construcción de una política adecuada, integral, anticorrupción, que defina correctamente el problema. ¿Qué me refiero con definir correctamente el problema? Que lo cuantifique, que vea quiénes son los involucrados, quién tiene el problema, cómo lo tiene, cuándo lo tiene. Dicen los que hacen las políticas públicas y los que las diseñan, que si tú defines correctamente el problema, tienes una alta posibilidad de mitigarlo, de mitigar ese problema. Entonces, definir correctamente el problema. Una vez que esté definido el problema, establecer ciertas alternativas de solución, es decir, los cursos de acción que hay que tomar. Pero además no solo definirlos, evaluar esos cursos de acción, seleccionar cuáles son los mejores de acuerdo a nuestro contexto. Y una vez seleccionados, viene la parte más importante y que es una de las atribuciones de los miembros del Comité de Participación Ciudadana: proponer
un esquema de medición a partir de una gestión de resultados, es decir, a partir de ciertos indicadores. ¿Cómo vamos a generar esos indicadores? Siguiendo el objetivo que le plantea la ley del Sistema Estatal de Anticorrupción de Hidalgo, que es coadyuvar y vincular, coadyuvar a los objetivos del comité coordinador, pero además vincular a todos los sectores, a las organizaciones civiles, a los colegios de profesionistas, a los académicos. Hay que llamar a los académicos, hay que generar un buen esquema de evaluación que permita ver el avance o el retroceso, porque ¿por qué no? También muchas políticas públicas es bueno decir, ¿sabes qué? No funcionó, pero es correcto evaluar. Lo que no se evalúa no es posible de retroalimentar o rehacer, ¿no? En ese sentido, es mi intención de participar de forma comprometida, con propuestas, con compromiso. Creo que se necesita mucho compromiso, más allá de las propuestas. Yo puedo hacer muchas propuestas, pero que se queden ahí. Las propuestas necesitan concretarse. Entonces, ese es mi compromiso, esa es mi intención de querer participar en el Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias por escuchar. Gracias maestro. Y pues bueno, siguiendo con el proceso, como sabe, esta entrevista está siendo en vivo, publicada, con la intención de que sea un proceso muy transparente, un proceso, si hablamos de transparencia, tratamos de llevarlo a cabo de esa manera. Y para una igualdad de situaciones entre todos los 8 candidatos y participantes, como sabe hay unos que vienen más adelante de usted, vamos a detener la grabación que es pública, con el fin de pasar a la etapa de preguntas y posteriormente después se subirá toda la entrevista completa con todas las preguntas, con el fin de que los que vienen adelante pues no puedan ver o no escuchen algunas de las preguntas que podrían llegarse a repetir en algunos de los casos, ¿no? Entonces dejamos de transmitir en este momento, pero continuamos. Y bueno, la siguiente etapa y la fase es las preguntas que tengan los integrantes de la comisión de selección. Usted tendrá hasta 3 minutos para contestarla y tendrá ahí el monitor con el tiempo para que usted pueda ahí cuidar los tiempos, ¿no? Entonces empezamos por el lado derecho y si tienen alguna pregunta hacia el maestro, por favor adelante. Buen día, bienvenido. Gracias. Me gustaría, concuerdo con algo que dice que es muy importante la participación de los diferentes sectores y lograr esa coordinación. Y realmente uno de los grandes problemas es lograr la coordinación. ¿Qué aspectos considera claves para lograr la coordinación interinstitucional o intergubernamental, dado la magnitud del problema que estamos abarcando en el sistema de salud? Mire, eso es algo que debemos nosotros tratar de disuadir la apatía que puede existir de diversos sectores. Y yo creo que si los sectores participan en el diseño, planeación, evaluación, entonces podemos involucrarlos. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos un área de competencia distinta. Por ejemplo, si nosotros queremos llamar a un abogado a que genere a lo mejor indicadores económicos, pues no es su ámbito de competencia. Entonces yo creo que tenemos que vincular a los distintos sectores en la parte en la cual pueden contribuir de forma adecuada y eficiente. Hace un rato decía que dentro, bueno, el Comité de Participación Ciudadana, dentro de su objetivo está vincular los sectores, la organización civil, la academia, con el sistema estatal anticorrupción. Entonces aquí hay algo fundamental. Si nosotros queremos tener un buen sistema de indicadores, ¿a quién tendríamos que vincular? Al Colegio de Contadores, por ejemplo, al Colegio de Economistas y a las organizaciones que se encarguen de evaluar política pública. Y de esa forma, si contribuye de una forma en la cual pueda ser adecuada, yo creo que podemos lograr una integración adecuada e incluso un interés mayor, porque es el tema que conocen y es el tema en el cual pueden aportar. Gracias.
Buen día, maestro. Buenos días. Por favor, ¿podría compartirnos 2 o 3 experiencias en las que usted haya sido víctima de alguna situación de corrupción o en las que quisieron involucrarlo y sobre todo cómo reaccionó usted al respecto? ¿Cómo reaccionar a la corrupción? Bueno, hay múltiples factores de corrupción. Una de las que más se conoce es la seguridad pública. Directamente no he sido involucrado en ningún caso de corrupción. No he participado en algún caso de corrupción yo como víctima. Sin embargo, lo que sí se da, y bueno, que puede ser un acto de corrupción, es los sobornos a seguridad pública, ¿no? Muchas veces cuando te quitan una placa, lo primero que te dice el policía, y desde ahí empieza la corrupción, lo primero que te dice el policía es pues nos podemos arreglar, ¿no? Y creo que ahí empieza algo que es fundamental para nosotros, la integridad empieza por uno. A veces le echamos toda la culpa al gobierno, pero nosotros a veces también somos responsables. Somos responsables. ¿Qué significa la integridad? Lo estaba leyendo desde la parte académica, la integridad académica, ¿no? No copiar, no plagiar, actuar con ciertos valores. Aquí es lo mismo, hay que actuar como ciudadanos con ciertos valores. Hicimos hace poco fue el concurso de transparencia de cortometrajes y hicimos un cortometraje de corrupción. Yo fui el actor en ese cortometraje y decíamos cómo puede el ciudadano contribuir a que no exista este tipo de actos de corrupción. Por ejemplo, dice, pues si llevo prisa, tomo mis precauciones, ¿no? Si no quiero un acto por ir a alta velocidad o que me tomo mis precauciones, tengo mi licencia, tengo mi verificación, me pongo el cinturón de seguridad. Entonces la integridad empieza por uno y yo creo que todos ahí debemos de participar. Gracias. Buenas tardes, gracias por participar. Nos ha platicado mucho sobre la importancia de tener una buena política pública para poder combatir a la corrupción. Desde su punto de vista, ¿puede describirnos 3 políticas públicas que ayuden realmente al abatimiento de la corrupción desde el ámbito de la administración estatal? Desde el ámbito de la administración, yo creo que hay uno fundamental, que es la simplificación administrativa. Tenemos trámites completamente que se tardan un montón de tiempo. Existe duplicidad de funciones. ¿Qué significa la simplificación administrativa? Significa organizar mejor el trabajo. Que cada uno de los que intervienen en los procesos de los trámites lo haga donde lo tiene que hacer y lo haga en el menor tiempo. Hay dentro de la simplificación, hay un esquema que es evitar los tiempos y movimientos. Esta ley de Taylor de los tiempos y movimientos que nos ayuda a evitar los cuellos de botella. Incluso vamos a partir de algo fundamental, la organización dentro de una oficina. Muchas veces el trámite inicia aquí y termina en un edificio gubernamental que está a 20 o 10 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, hay procesos fragmentados de simplificación administrativa. Otra es la profesionalización del servicio público. Hay que profesionalizar a la gente. Hay que profesionalizar a los servidores públicos que sepan cuáles son sus funciones. Otra que me parece fundamental es los comités de ética dentro de los gobiernos. Hoy existe un código de ética del Poder Ejecutivo y están obligados todas las dependencias del Poder Ejecutivo a presentar sus códigos de conducta. Esos códigos de conducta establecen las bases de actuación de los servidores públicos. Yo creo que por ahí también tendría que fortalecerse los comités de ética, los códigos de conducta, de tal forma que esos principios empiecen a permear hacia el servidor público. Al interior del poder. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año. Gracias. Sea usted bienvenido. Yo tengo una sola pregunta. Si bien la ley que estableció que los integrantes del CPC, bueno, más bien no estableció claramente que fueran de tiempo completo, en el caso de estar usted dentro del ganador, digamos, ¿cómo pretendería usted conciliar su agenda personal
con la de la comisión. Bueno, El CPC. la ley es clara y la ley dice que no puedes ocupar ningún cargo, puesto, a no ser de 3 cosas fundamentales. Una es la docencia, la investigación y la promoción de la cultura. En el caso de ser electo miembro del Comité de Participación Ciudadana, sin duda tendría todo el compromiso porque no es un tema menor. Y conciliaré la agenda con la parte de la docencia. Creo que los horarios pueden organizarse perfectamente, que no interfiera con ninguna sesión del Comité de Participación Ciudadana, que no interfiera con los trabajos. Tengo experiencia en la docencia, pero hay algo que quiero comentarles. Siempre he dado clases a las 7 de la mañana. Llevo 10 años de mi vida despertándome todos los días muy temprano para dar mi clase de 7 a 9 de la mañana. Y luego en la noche siempre he dado mi clase de 7 a 9 de la noche. Es decir, la docencia es algo que me gusta mucho, pero que siempre lo he combinado con alguna otra actividad. Entonces, mis clases siempre, y ya hasta saben en las unidades que doy clases, que son a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, perfectamente puedo auxiliar para poner todo el compromiso y todas las ganas para poder coadyuvar en estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Bueno, pero sí tendría claro que tendría que dejar los 2 cargos que tiene dentro de la Contraloría. Claro. ¿Sí es así? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, pues nada más se la pago. Sí, Y estoy seguro que no interfiere en el horario de los del CPC, que no creo que se reúnan a las 7, no lo sé, pero bueno, a lo mejor el nuevo esquema del presidente que va a tomar funciones a partir de enero, pues bueno, a lo mejor le Bueno, implementa, y si ocurriera eso, pues tendríamos que mover ese horario. Gracias, maestro. Como usted bien sabe, el CPC en Hidalgo lleva 2 años funcionando. ¿Me podría decir 2 logros que tenga el CPC en Hidalgo al día de hoy? Y ¿cuáles son sus ejes de acción actualmente del CPC? Bueno, 2 logros que a mí me parecen importantes es que ya hay un programa de trabajo, y eso es algo bien importante. Una estrategia y un órgano colegiado no puede partir sin programa de trabajo. Otra que me parece importante es que ya existe un informe de actividades, y eso me parece muy importante. ¿Qué falta o qué viene? Por lo que se ve en las redes sociales y a nivel nacional, la construcción de la política estatal integral anticorrupción. Ahí la verdad es que yo creo que ese es uno de sus ejes. Sin embargo, yo creo que ahí se tiene que trabajar durante todo este año para la consolidación de esa política integral. ¿Y de los ejes actuales? Ese de la política integral. Ok, ¿algún otro eje que recuerde que tenga dentro de su plan De su plan actual. Porque hay que recordar que si bien es un reflejo del nacional, del estatal, pero no quiere decir con ello que sean idénticos, porque pues está bajado a nivel estatal. ¿A qué voy? Si usted es seleccionado, pues tendría que llegar a un equipo de trabajo, así lo entiendo yo, un equipo de trabajo que ya ha caminado, que lleva ya el trabajo prácticamente de 2 presidentes, en este caso de 2 presidentas, y que por ende pues ya tiene pasos, ¿no? Entonces,
Es por eso que me gusta saber, pues que sepan ustedes a dónde van a ir a parar, porque si no conocen los avances que tiene o las limitantes, porque también son muchas áreas de oportunidad las que ustedes cuando llegan pueden dar. De ahí que mi interés de saber si realmente conocen ese esfuerzo que ha hecho el CPC al día de hoy, y por eso hablo de esos logros y de esas ejes de acción en los que ellos pretenden trabajar, porque de esa manera podremos saber cómo usted, el maestro Víctor Juárez, va a poder ayudar al trabajo que ellos están haciendo por el perfil que hoy usted tiene. Es correcto. Bueno, otra parte de la consolidación normativa o que considere importante. Sí, a lo mejor no está dentro de eso, pero que usted diga. Leí un poco sobre la consolidación de los comités de control interno, y es algo bien importantísimo. Cuando se publica el manual administrativo de aplicación estatal en materia de control interno, exige a las dependencias que puedan incorporar este marco integrado de control interno a través de algo que se llama Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, los famosos COCODIS. Los COCODIS en las dependencias, ¿qué aseguran? Bueno, su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Esas metas y objetivos institucionales presentan ciertos riesgos, es decir, hay ciertos elementos adversos que impiden que se cumplan estos objetivos. Uno de esos objetivos es de esos riesgos es el de la corrupción. Entonces, si nosotros tenemos algo que consolidado, eso que llaman matriz de administración de riesgos, que es donde están todos esos riesgos que no impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales, pero no solo los detectamos, sino abordamos algo que se llama PETAR, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. ¿Cómo hago que esos riesgos no se me materialicen y entonces pueda cumplir mis objetivos y metas institucionales? Leí que uno de los ejes es impulsar y consolidar los comités de control interno al interior de la dependencia. Gracias. Buenas tardes, maestro Víctor. Yo quisiera preguntarle o bueno, más bien pedirle que me pueda mencionar cuál es la misión y la visión del CPC en Hidalgo. La misión y la visión. Bueno, el objetivo fundamental, y creo que hacia allá va la misión, es primero cumplir y coadyuvar con el comité coordinador para el logro de los objetivos. ¿Cómo se va a hacer esto? Y además ser el vinculante entre las organizaciones civiles, las organizaciones académicas, y para todo en la materia de corrupción, ¿no? Y la visión es que, la visión no la tengo clara, pero creo que puede ser o puede estar enfocada hacia que el sistema estatal anticorrupción funcione de manera adecuada. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, se ha hablado de los logros y a mí me gustaría que me dijera si usted ha identificado alguna debilidad dentro del plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana. Dentro del plan de trabajo, bueno. ¿Qué haría para fortalecerlo? ¿Qué haría para fortalecerlo? Mire, yo dentro del plan de trabajo incorporaría todavía aún más la parte de la vinculación con las organizaciones tanto académicas como gremiales, y las incorporaría prácticamente en todo el proceso de la construcción de la política integral. Esas son las debilidades que yo puedo encontrar, pero me parece que sí hay algunos objetivos que son vinculantes con algunas organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Buenos días, maestro, bienvenido. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cómo establecería el balance entre la transparencia y el resguardo de la información? La transparencia y el resguardo, ese es algo muy importante, porque estamos hablando de dos libros.
la ley de transparencia, ¿De dos qué? de dos leyes, la ley de transparencia y la ley de archivos que se publicó el año pasado en el estado de Hidalgo, y que creo que es algo bien importante. Cuando tú, la ley de transparencia te exige que tú debes, como sujeto obligado, debes aportar cierta información, estructura orgánica, indicadores, facultades, incluso toda la parte de presupuestaria, cuenta pública, todo lo debes transparentar. El problema es que tienes que muchas veces la información no está correctamente clasificada, y entonces a veces no es posible que los entes puedan cumplir con esa parte. Si tú no tienes organizado perfectamente la información, pues no puedes ser transparente, y sobre todo, si llega una solicitud de información, no se puede solventar. Por lo tanto, eso es algo que va muy relacionado, tanto la ley de archivos como la ley de transparencia. Gracias, maestro. Yo por último le quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué le gustaría lograr como integrante del CPC? ¿Qué me gustaría lograr como integrante del CPC? Me gustaría que el sistema estatal anticorrupción se consolidara. Disculpen mi parte matemática tal vez, pero me gustaría que muchos indicadores se movieran de forma favorable. Es decir, contribuir con propuestas, que se tenga una política integral anticorrupción adecuada, que contemple a todos los sectores en su construcción, pero no solo que entregue resultados a la sociedad. Que la sociedad vea que el sistema estatal anticorrupción está funcionando, que la sociedad observe que el Comité de Participación Ciudadana está haciendo algo, que en realidad está representando los intereses ciudadanos, pues dice Consejo de Participación Ciudadana, que realmente se reduzcan los hechos de corrupción, y sobre todo que también se fomente la integridad en los ciudadanos. No se puede únicamente cargarle todo el peso al gobierno, los ciudadanos también. Creo incluso que esto es un problema, a veces lo pienso, que es cultural, y que entonces debemos de trabajar en la educación inicial, en la educación secundaria, en el bachillerato, a generar ciertos valores y generar una inercia nueva. Eso es lo que yo veo, y que se consolide el sistema estatal anticorrupción, que tenga cursos de elección claros, que permita entregar resultados, y que permita que esos indicadores que hoy nos colocan en el 138 de 188 economías, somos de los países integrantes del G20, somos el último lugar. Somos el último lugar. Entonces eso yo visualizo, que sea integrante del Comité de Participación Ciudadana. Gracias, maestro. Bien, tuve oportunidad de ver su currículum, y usted está en una área muy observada por la sociedad civil, por el sector empresarial, que es la oficialía mayor. ¿En qué ha abonado usted, o considera que ha participado de manera para que cambie la oficialía mayor para bien en temas de transparencia y rendición de cuentas? Mire, aquí hay algo bien importante. Si revisan los indicadores de la Secretaría de Contraloría, la Oficialía Mayor es de las dependencias que tiene un sistema de control interno más avanzado, todas las dependencias. ¿Qué significa? Que tiene un comité de control interno que opera con regularidad, que tiene una matriz de administración de riesgos, que está a punto de construir un programa de trabajo de administración de riesgos, y en ese el responsable soy yo. Yo soy el enlace de administración de riesgos. Dentro de esa administración de riesgos, por ejemplo, se planteó la idea de un protocolo de actuación de los servidores públicos en las áreas de compras públicas, y de esa forma contribuimos a que... ¿Qué significa la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es que alcances las metas y los objetivos de acuerdo a las facultades y atribuciones que tú tienes. Entonces, si nosotros desde el comité operamos y aseguramos el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, estamos abonando la rendición de cuentas.
Otra la que hemos contribuido es en la instauración del Código de Conducta de Oficialía Mayor. Hay un Código de Conducta en Oficialía Mayor que tiene principios, lineamientos de cómo tienen que actuar los servidores públicos. Y entonces ese Código de Conducta se ha difundido hacia todo Oficialía Mayor para que su actuación sea conforme a ese Código de Conducta. Esas son las dos maneras que he contribuido a la rendición de cuentas y a la forma correcta de actuación de los servidores públicos. Gracias, maestro. Pues bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Pues con esto concluimos la entrevista, maestro. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle su presencia, su participación. Reitero ese compromiso social que tiene y que compartimos esa visión, tanto usted al estar aquí frente a nosotros como nosotros también. Al trabajar en este sistema estatal anticorrupción, lo único que buscamos es vivir en un mejor lugar, vivir en un lugar en donde realmente la transparencia exista, la rendición de cuentas también, y creo y somos convencidos de que si todos participamos y abonamos en un poquito, pues el sistema estatal anticorrupción va a funcionar. Gracias por confiar en el proceso y por último me gustaría que nos comentara brevemente cómo vivió este proceso desde la publicación de la convocatoria hasta el día de ahorita que está sentado frente a nosotros en la entrevista. No, pues la verdad es que en primer lugar felicitarlos porque son ciudadanos que están contribuyendo en la selección de los perfiles idóneos para ocupar los cargos de los órganos colegiados, y eso es algo muy importante en el sistema estatal anticorrupción. Me parece un proceso transparente, que ha sido en todo momento transparente y que en ningún momento se ha prestado a la ambigüedad, desde la publicación de la convocatoria, la entrega de documentación, después de la entrega de documentación, el periodo de selección, que me parece muy adecuado, el que existe un acta de los motivos por los cuales algunos de los compañeros no pasaron a la ronda de entrevistas. Eso habla de mucha transparencia y creo que debemos ser, en este caso están siendo ejemplo de ese proceso de transparencia. Posteriormente el periodo de entrevistas me parece muy bueno, que hace un rato estaba viendo una presentación de los compañeros y dijeron, nos vamos a suspender. Me parece justo porque todos vamos a partir de las mismas posibilidades. Entonces vamos a suspender porque los demás pueden ver las preguntas, cómo se desarrolla el proceso, y me parece correcto, bastante atinado. Y bueno, ya después tendrá a ustedes la responsabilidad de seleccionar al perfil idóneo que ocupará el quinto integrante del Comité de Participación Ciudadana. Felicitarlos por todo ese proceso. La verdad que de mi parte hay conformidad de cómo se lleva a cabo y sobre todo que ha sido todo de forma transparente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, maestro. Y pues bueno, pues daremos a conocer el resultado igual en las redes, como lo hemos manifestado en otras oportunidades. Ahí podrá verlo, estamos apegados al calendario. Y pues bueno, no nos queda más que invitarlo a que esté pendiente y que de ser seleccionado no hay que olvidar que debe de cumplir con un requisito adicional para que en dado caso tomen los tiempos necesarios para cumplir y nuevamente felicitarlo y agradecerle su participación. Muchas gracias. Muchas gracias y pues, bueno, estamos a sus órdenes. Gracias a usted.